Muy bien, estimada concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí concentrándonos para poder llevar a cabo un webinar denominado Rol del Paciente en la Farmacovigilancia de hoy, que está a cargo de nuestro docente Ronald Espinosa Vázquez, quien a su vez es parte del equipo de docentes de farmacovigilancia. En este sentido, para poder iniciar y conocer un poco más de nuestro ponente, permítanme, previo a ello, dar un saludo a nombre de nuestro director de la Escuela de Posgrado, el doctor Guillermo Raffo Ibarra, asimismo de nuestra coordinadora Doris Naula Flores, quienes hacen extensivo esta bienvenida fraterna, y esta organización también se ha planificado gracias a Manuel García para ustedes. Queremos dar entonces con esta presentación un preámbulo al diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Para poder darle pase a nuestro ponente, permítanme por favor dar una reseña de la experiencia de nuestro estimado doctor Ronald Espinosa. Él es un médico cirujano titulado Universidad San Martín de Porras, con más de 13 años de experiencia en la industria farmacéutica. También como gerente de farmacovigilancia e información médica. Ha planificado y ejecutado actividades en este mismo rubro, en comercializados y en etapa de investigación, requeridas por la autoridad regulatoria en nuestro país. Asimismo, tiene una amplia experiencia comprobada con respecto a lo que es conferencias en temas relacionados a mecanismos de acción de productos farmacéuticos, farmacovigilancia e información médica. Él participa también diseñando y ejecutando capacitaciones dirigidas a profesionales de salud, líderes en opinión, fuerza de venta, pacientes de gran facilidad de trabajo en equipo, las características de nuestro ponente y de interrelacionarse en todo nivel, maneja asimismo personal a su cargo. Nuestro ponente, estimada concurrencia, tiene mucha experiencia como autoridad regulatoria en lo que corresponde a DIGEMIT e INS. Participa también en estos gremios de industrias farmacéuticas y asociaciones de pacientes. Sin mayor preámbulo, quiero dar pase en este momento al doctor Ronald Espinosa. Como señalé hace un momento, es uno de nuestros grandes docentes en el diplomado de farmacovigilancia, quien el día de hoy nos va a complacer a todos nosotros en este webinar denominado Rol del Paciente en la Farmacovigilancia de hoy. Estimado doctor Ronald, le damos en este momento la apertura para que usted pueda iniciar con su ponencia. Listo, Pati, muchas gracias. Buenas noches con todos. Permítame, por favor, compartir la pantalla para empezar a ver la presentación. Un segundo. Me dejan saber, por favor, cuando ya están viendo la presentación, ¿sí? Todo correcto, así es. Listo. Entonces, voy a minimizar acá, ordenar acá un poco. Listo. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a la Universidad Norbert Wiener por este espacio que nos están permitiendo desarrollar, que es la farmacovigilancia. Tema demasiado importante en el mundo y en el momento que vivimos actualmente, ¿no? Donde la farmacovigilancia ha cambiado, o mejor dicho, ha cambiado los ojos cómo se ve a la farmacovigilancia. Ya no es un tema más, no es una materia más, no es algo aburrido que hay que hacer, no es algo difícil que hacer, complicado o una piedra en el zapato, no.
todo lo contrario. La farmacovigilancia ha cobrado un rol protagónico en la medicina actualmente, ¿no? Y mucho más aún el paciente. No hay que olvidar que el foco fundamental, el fin fundamental de la farmacovigilancia es el paciente. Por eso es que el tema que nos encarga ahora, durante estos minutos, es ver el rol del paciente en la farmacovigilancia de hoy. ¿Será que tiene algún rol el paciente? ¿Será que el paciente aporta? ¿Será que la farmacovigilancia realmente juega un rol en la etapa del paciente durante su tratamiento? Esa es alguna de las interrogantes que vamos a ir desarrollando durante estos minutos de presentación. Y ojalá que sea de su total agrado y su interés. ¿Okay? Bueno, yo soy médico cirujano, como lo mencionó Patricia, tengo un máster en seguridad de medicamentos, farmacovigilancia y estudios post-autorización. Igual me gustaría presentarles a ustedes una pequeña lámina de conflicto de intereses. Tengo ya más de 10 años haciendo farmacovigilancia en la industria farmacéutica. También me desempeñé como gerente primero de farmacovigilancia y coordinador de información médica. Adicionalmente, tuve a mi cargo todo el programa de apoyo a paciente en la industria farmacéutica que se llama Roche. Durante el 2016-2017, como gerente médico en Janssen, que es Johnson & Johnson. Luego pasé a ser también responsable de farmacovigilancia de Perú y Ecuador en Johnson & Johnson. Me desempeñé durante un poco más de 5 años como líder del comité de farmacovigilancia en Alafarpe, ¿no? Para los que no conocen ese término de Alafarpe es el gremio de industrias farmacéuticas transnacionales, ¿no? Entonces nos sentamos en una mesa muy grande, todos los responsables de farmacovigilancia de industrias transnacionales a nivel nacional de todo el Perú, y empezamos a discutir temas y buenas prácticas de farmacovigilancia. Eso nos ha llevado a muy buenos resultados y trabajo en equipo con la autoridad, ¿no? Y actualmente soy asesor en temas de farmacovigilancia y certificaciones de buenas prácticas de farmacovigilancia y, por supuesto, profesor del diplomado de fármaco y tecnovigilancia. Entonces, vamos a meternos de lleno a la presentación y me gustaría empezar con lo que vamos a desarrollar hoy día. Vamos a hablar un poco de la farmacovigilancia durante el ciclo de vida del medicamento. ¿Cómo es que este medicamento va desarrollando su perfil de seguridad? Por favor, si pueden poner sus micrófonos en silencio, les agradecería. Gracias. Entonces, les decía que vamos a ver cómo es que la farmacovigilancia va desarrollando o cómo vamos a realizar o ver el perfil de seguridad de la droga durante todo el ciclo de vida del medicamento. Por favor, sus micrófonos en silencio. Estoy tomando agua de perejil, estoy tomando para mis ojos. Pati, no sé si los puedes poner en mute a todos, claro por favor. que sí, no te preocupes, así es. Lo voy a hacer. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, nuevamente, el punto número 1 es... El punto número 1 es hablar sobre el ciclo de vida del medicamento durante toda la etapa útil de la droga, ¿no? Vamos a ver cómo es que la farmacovigilancia actúa en este ciclo de vida del medicamento. Vamos a hablar también de la definición de farmacovigilancia y de evento adverso, porque vamos a conocer o nos vamos a empezar a dar cuenta que la farmacovigilancia está durante todo el ciclo de vida del medicamento. Pero hoy para eso también tenemos que entender qué es la farmacovigilancia, qué son los eventos adversos. ¿Esto tiene algún impacto directamente en el paciente? Eso lo vamos a ver dentro de poco. Vamos a ver también cuál es la importancia de la farmacovigilancia en macro, ¿no? La farmacovigilancia no solo es reportar eventos adversos. La farmacovigilancia incluye un sinfín de actividades que, por supuesto, el gran pilar es el reporte de eventos adversos que nos va a generar información muy útil, pero detrás de todo ese reporte hay un sinfín de actividades que se realizan para que esta farmacovigilancia tenga un fin
y tenga resultados que generen impacto en la salud pública. Entonces vamos a ver a términos generales cuál es la importancia de esta farmacovigilancia. Vamos a ver también el rol de los pacientes, y esto es el objetivo que nos reúne hoy día, ¿no? Ya vamos a conocer si la farmacovigilancia actúa en el ciclo de vida del medicamento, vamos a conocer la definición de fármaco y evento adverso, vamos a ver por qué es importante y vamos a asociar, vamos a adicionar con toda esa información dónde están los pacientes, dónde se ubican los pacientes y qué rol tienen los pacientes cuando hacemos farmacovigilancia. Y vamos a terminar con conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Me gustaría primero empezar con esta diapositiva y este pensamiento de William Wetrin, que fue un médico británico que en los años 75 escribió esto, ¿no? Es mucho más fácil escribir sobre una enfermedad que sobre un medicamento. La primera está en manos de la naturaleza y el segundo estará siempre a merced de los antojos, el descuido y los desatinos de la humanidad. Nada más cierto, nada más real. En el mundo en que vivimos actualmente, en el mundo post-pandemia, donde todos los días se recibe y se envía información de seguridad, de eventos adversos, de informes periódicos de seguridad, de planes de gestión de riesgo, donde todos los días vamos recibiendo este tipo de información, en este preciso momento, en esta precisa etapa, ya no nos debe quedar duda que un medicamento es 100% inocuo. Ese concepto no debe manejarse más. Todos los medicamentos tienen un riesgo, ya sea muy alto o muy bajo, de producir alguna reacción adversa. Y es obvio, es natural. Estos medicamentos son producidos por seres humanos. Los seres humanos no somos perfectos y por ende nuestras creaciones tampoco serán perfectas. En este momento, estos medicamentos no son 100% seguros. El riesgo de producir un evento adverso o una reacción adversa siempre va a estar presente cada vez que nos enfrentamos. Entonces, va a haber un riesgo y por eso es que se hace farmacovigilancia. Por eso es que se trata de buscar la mejor opción para que este paciente reciba el medicamento sin tener riesgos innecesarios. Y nuevamente, los riesgos siempre van a haber, pero lo que queremos hacer con farmacovigilancia es que estos riesgos sean lo suficientemente manejables para que el paciente no tenga complicaciones en su salud. ¿Ok? Entonces, desde los años 70, ya se iba descubriendo que los medicamentos no son 100% seguros y hay que hacer algo, habría que hacer algo para manejar esta información. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Está la farmacovigilancia presente durante el ciclo de vida de los medicamentos? Yo les haría esta pregunta y por favor respondamos esta pregunta para nosotros mismos. Y efectivamente, uno cuando se pone a revisar si la farmacovigilancia está presente, muchos podrían pensar que la farmacovigilancia solo está presente en las etapas iniciales del desarrollo del medicamento. Y es lo que vamos a demostrar que no precisamente sucede con este cuadro. Para los que hacen estudios clínicos, y ojalá alguien que esté en la línea o que esté conectado pueda o haga desarrollo de estudio clínico, este tipo de personas va a entender claramente cómo es que la farmacovigilancia actúa. Cuando nosotros desarrollamos un medicamento, este medicamento pasa por una etapa preclínica, donde se experimenta con animales, y una etapa clínica, que va de la 1 a la 3. Y en esta etapa, bueno, ya entran a tallar los seres humanos. En la etapa preclínica con animales y en la etapa clínica con seres humanos.
En la etapa clínica, si ustedes se dan cuenta, el número de voluntarios pueden ir en la etapa 1 hasta los 50, en la etapa 3, 350, y en la etapa, perdón, en la etapa 2, 350, y en la etapa 3, hasta los 4.000 pacientes. Durante estas etapas, la etapa clínica, la farmacovigilancia es muy estricta, demasiado estricta. Está la industria farmacéutica siempre respirando en la nuca al investigador sobre las reacciones adversas del medicamento, si lo reportó, si lo informó, qué pasó, hizo un seguimiento con el paciente, cuál fue la conclusión de esta reacción del medicamento. Entonces, hay un seguimiento muy estricto de parte del investigador, de parte del subinvestigador, de los monitores, de la industria farmacéutica, porque son los más interesados en saber qué fue lo que pasó con la droga. Pero nada es de gratis, ¿no? Se hace farmacovigilancia de una manera muy estricta porque hay un contrato firmado con los investigadores y todo su equipo clínico. Y por obligación tienen que hacer una farmacovigilancia muy estricta, ¿ok? Entonces se cumple, sí, la farmacovigilancia en la etapa clínica y muy, muy estricta, como les decía. Pero ¿qué pasa cuando este medicamento ya superó la etapa clínica, o sea, ya superó la etapa número 3? En un momento voy a poner el puntero. Ya superó la etapa número 3 y pasa a la etapa 4. La etapa 4 del ciclo de vida del medicamento es una etapa donde el medicamento ya sale a comercializarse, sale al mercado, sale a enfrentarse a todo el mundo. Y vamos a empezar acá a hablar un poco de diferencias de las etapas clínicas y la etapa 4. En la etapa clínica de la 1 a la 3, el número de pacientes puede llegar hasta 4.000. Yo les pregunto, cuando este medicamento entre en una etapa 4, donde se tiene que enfrentar a todo el universo de pacientes a nivel mundial, ¿ustedes creen que el máximo de pacientes será 4.000? No, va a ser millones de pacientes. Millones de pacientes a los que se va a enfrentar el medicamento. Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que las reacciones adversas que sucedieron en este grupo de 4.000 pacientes van a ser las mismas que va a suceder ahora cuando se enfrente a millones de pacientes? No, ¿verdad? Aparecerán las mismas, sí, pero pueden aparecer nuevas, pueden aparecer eventos adversos con mayor intensidad, pueden aparecer otro tipo de reacciones adversas que pueden empezar a cambiar el perfil de seguridad de la droga. Otra consideración que tenemos que llevarnos siempre cada vez que hacemos farmacovigilancia es que, como les decía, en la etapa de la 1 a la 3 hay una farmacovigilancia muy estricta porque hay un contrato que hay que seguir. Cuando se cambia a la etapa 4, el reporte de las reacciones adversas es básicamente voluntaria. A pesar de que existen regulaciones en nuestro país que exige el reporte de reacciones adversas, este reporte está, digamos, alineado o está acompañado de una buena voluntad de los profesionales de salud. Y si a esto le adicionamos que gran número de profesionales de salud en nuestro país no cuentan con una base educativa de lo que es la farmacovigilancia, de por qué se debe hacer farmacovigilancia y por qué es importante farmacovigilancia, pues el número de reacciones adversas, la información de seguridad que se va a reportar en esta etapa 4, donde el medicamento ya está comercializado, pues va a ser baja. Entonces, por eso es que es muy importante hacer farmacovigilancia y sobre todo en la etapa post-comercialización, porque acá, en esta etapa, se van a aparecer reacciones adversas que probablemente no sucedieron en la etapa ni preclínica ni clínica. Y segundo, porque en la cultura de reporte de reacciones adversas, en esta etapa 4, va a ser disminuida. Por eso es que se tiene que hacer farmacovigilancia, para que el paciente cuente con un medicamento que no perjudique su salud, para que el profesional de salud que está indicando la droga
que está acompañando en la terapia, como podrían ser los químicos farmacéuticos, cuenten con toda esa información y puedan hacer una medicina personalizada. A este paciente sí, a este paciente hay que tener cuidado en darle el medicamento y a este otro paciente no le vamos a dar este medicamento porque podría ser perjudicial. ¿Ok? Entonces, la farmacovigilancia está presente durante todo el ciclo de vida de la droga, de la etapa preclínica, clínica y la etapa post-comercialización. Muy importante hacer farmacovigilancia en la etapa post-comercialización. Okay. Vamos a avanzar. Acá les traigo una diapositiva donde se muestra cuál es la diferencia o cómo se comporta el perfil de seguridad de la droga en un medicamento de reciente aprobación versus una droga que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Fíjense, si ponemos en una balanza los beneficios y en el otro lado de la balanza los riesgos potenciales y los riesgos identificados, ¿cómo creen que esta balanza se incline cuando es una droga madura? ¿Será más los beneficios o será más los riesgos? Yo les comento que en una droga madura, perdón, en una droga de reciente aprobación, los beneficios serán mucho menos que los riesgos. ¿Y por qué? Ustedes me preguntarán, oye, ¿pero por qué? ¿Acaso la droga, Ronald, no se investigó, no se probó? ¿Es una droga experimental? ¿Es una droga que no tiene los datos suficientes? No, no es eso. Sino es que, como les decía, los riesgos, ya sea de un riesgo identificado potencial, van a ser mucho mayores porque con la única información de seguridad con que se cuenta es con información de la etapa preclínica y clínica. No hay más, no hay más información. Cuando este medicamento recién salga a comercializarse es donde se va a ver su real comportamiento. Por eso es que los riesgos en este tipo de drogas superan más los beneficios. Entonces, no quiero que tampoco consideren que con esto de que los estudios clínicos son malos, no tienen peso científico, nada que ver con esto. Los estudios clínicos son muy útiles, la información que generan tiene un peso científico muy alto, sin embargo, también tiene sus debilidades y sus características. Por eso es que la farmacovigilancia viene a tapar ese déficit de información que se necesita al momento de comercializar una nueva droga. Fíjense ahora cómo se modifica la balanza cuando nos enfrentamos a un medicamento que ya es maduro. Los beneficios son mucho mayor que los riesgos. ¿Y por qué? Porque acá ya conocemos pues, el perfil de seguridad de la droga. Imagínense, ¿quién no conoce que el ibuprofeno no se le debe dar a un paciente que tiene una lesión gástrica o un problema gástrico, porque esto podría perjudicar su problema gastrointestinal, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes yo no le voy a dar, por ejemplo, un ibuprofeno a un paciente que tiene una úlcera activa. Y eso se debe porque ya la información que ha llegado con esta droga tiene mucho tiempo, los profesionales de salud, los pacientes han ayudado mucho a que se conozca más de estos medicamentos. Por eso es que los beneficios superan los riesgos. En este tipo de drogas maduras, nosotros vamos a considerar a qué paciente le voy a dar esta droga, a qué paciente voy a tener cuidado con darle, porque me puede provocar una reacción adversa, y a qué otro paciente definitivamente no se la voy a dar. Entonces, eso es como ayuda a la farmacovigilancia. En el mundo de hoy, en los adelantos científicos que tenemos día a día, como les mencionaba, nosotros estamos bombardeados por una llegada de medicamentos y la mayoría de medicamentos son de generación muy alta. Eso quiere decir biológicos, medicamentos que ya actúan a nivel genético. Entonces, nos vamos a encontrar siempre en este tipo de situaciones. Situaciones donde este medicamento de reciente aprobación, medicamento de alta tecnología, está en este tipo de situaciones. Los riesgos
son mucho mayores porque no se conoce a ciencia cierta los efectos del perfil de seguridad de la droga. Por eso es que tenemos que hacer farmacovigilancia. Y por eso tenemos que formarnos en farmacovigilancia también. Listo. ¿Cuál es la definición de farmacovigilancia? La OMS la define de esta manera. Las ciencias y las actividades relativas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. Entonces, como pueden ver, la farmacovigilancia no solo es reportar eventos adversos, que sería en este caso esta detección. Esa es la primera etapa de la farmacovigilancia. ¿Qué hacemos cuando nos llega este reporte de reacciones adversas? Las evaluamos, las entendemos y planteamos actividades para que esto no suceda. Ojo que los eventos adversos no se pueden impedir su aparición. Yo no puedo evitar que un evento adverso aparezca. No tengo el poder de hacerlo. Lo que sí puedo hacer a través de la farmacovigilancia es que cuando estos eventos adversos aparezcan, yo ya haya implementado actividades para minimizar ese riesgo. Y voy a regresar nuevamente al concepto que les daba en las primeras diapositivas para la gente que se ha recién unido. No hay medicamento que sea 100% inocuo. Todos los medicamentos tienen un riesgo de producir algún evento adverso, de mayor o menor riesgo, pero todos lo tienen. Por eso es que se hace farmacovigilancia, para implementar actividades que minimicen el riesgo de evento adverso y perjudicar la salud de los pacientes. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de la definición de un efecto adverso. Ya sabemos que la farmacovigilancia es todo un mundo en donde se trata de hacer actividades de detección, comprensión, evaluación y prevención del evento adverso. Ahora vamos a ver qué es un efecto adverso o un evento adverso. Nuestra regulación, ya publicada desde el 2011 inclusive, el Decreto Supremo 016, nos menciona que un efecto adverso o un evento adverso es cualquier suceso, entiéndase esto, cualquier suceso que pueda presentarse durante el uso de un producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario, pero que no tiene necesariamente relación causal. En este caso, el punto básico es la coincidencia en el tiempo sin ninguna sospecha de relación causal. Entonces, ¿por qué le di énfasis a este término que se detalla como cualquier suceso? Porque aquí vamos a empezar a romper mitos de la farmacovigilancia y del reporte de reacciones adversas. Algunos profesionales de salud piensan todavía que los efectos adversos solo deben reportarse cuando son serios o desencadena una muerte, o son eventos adversos que afectan muy seriamente la salud. Totalmente falso. Y eso está en la regulación. La regulación nos dice que un efecto adverso es cualquier suceso que pueda presentarse durante el uso de un producto farmacéutico o un dispositivo. Entonces, cualquiera. Saquémonos ya de la mente que solo las sospechas, reacciones adversas que se va a presentar son las serias o las que van a producir alguna incapacidad. No. Se tiene que reportar toda sospecha de reacción adversa. Y bueno, vamos avanzando un poco. Ya sabemos que la farmacovigilancia está presente durante todo el ciclo de vida. Tenemos que dar mucho énfasis y trabajar mucho sobre la etapa post-comercialización. Hemos revisado cuál es la definición de la farmacovigilancia. Hemos revisado también la definición de un evento adverso o un efecto adverso. También hemos recalcado que se deben reportar todas las sospechas, reacciones adversas que recibamos o las sospechas de incidentes adversos que resolvamos. Entonces, ¿será importante la farmacovigilancia con todo esto que les he mencionado? ¿Ustedes creen que sí? Claro, definitivamente es importante. ¿Y por qué será importante?
Primero, porque nos ayuda a prevenir las reacciones adversas y los efectos perjudiciales en los pacientes. Ya hemos entendido que no hacer farmacovigilancia podría traer consecuencias inclusive fatales para el paciente. ¿Quién no recuerda el efecto de la talidomida en los pacientes? Yo cuando veo las láminas, lamentablemente no he traído esta lámina de la talidomida, pero lo que produce es la focomelia. Focomelia es una alteración congénita donde los bebés nacen sin extremidades superiores o inferiores. Entonces, ¿se imaginan el futuro que les espera a este tipo de criaturas sin extremidades o superiores o inferiores, inclusive ambas? Entonces, todo esto, cuando uno empieza a revisar la historia de la farmacovigilancia, se puede encontrar como que la talidomida es la bandera o es la imagen de la farmacovigilancia, ¿no? Es triste, pero es lo real. A partir de esa época se empezó a hacer farmacovigilancia y nosotros debemos hacer farmacovigilancia, debemos formarnos en farmacovigilancia para prevenir el daño de las reacciones adversas. Y tenemos que promover el uso, la farmacovigilancia promueve el uso de medicamentos eficaces, en particular mediante el suministro de información. Cada vez que nosotros reportamos una sospecha de reacción adversa, le enviamos información a la autoridad regulatoria. Esta autoridad regulatoria maneja esta información y provee esta información a nivel internacional. Se acumula en una base de datos y se empiezan a generar cambios en el comportamiento. Esta información puede llegar a la industria farmacéutica y se empieza a proponer actividades para minimizar el riesgo, actividades para evitar que el paciente entre en un riesgo innecesario al consumir o aplicarse algún medicamento. Y definitivamente contribuye, pues, como consecuencia a la protección de los pacientes y mejorar la salud pública en los pacientes. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuánto gasta el Estado peruano en recuperar pacientes producto de eventos adversos? Lamentablemente no tenemos la cifra nacional, pero sí internacional. Y yo les puedo adelantar que son millones de dólares. En Estados Unidos se gasta millones de dólares solo para tratar pacientes cuyos problemas fueron a raíz de eventos adversos. Entonces, si nosotros hacemos una farmacovigilancia, vamos a evitar esos eventos adversos y por ende vamos a evitar que se siga gastando dinero en este tipo de problemas de salud. Y directamente vamos a contribuir en la salud pública y vamos a tener un impacto positivo en la economía de nuestro país. Entonces, claro que farmacovigilancia está en todos lados, claro que farmacovigilancia es importante, claro que farmacovigilancia ayuda y genera oportunidades para el país. Y bueno, ahora nos toca hablar sobre el papel de los pacientes, ¿no? ¿Los pacientes contribuyen con la farmacovigilancia? Claro, claro que sí lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo contribuyen estos pacientes a la farmacovigilancia? Primero, informando a los profesionales de salud sobre los efectos adversos. Los pacientes son los primeros que se enteran de que se ha producido un evento adverso y ellos son las personas que directamente interactúan con el profesional de salud para informarle qué les ha sucedido, cómo ha ido con la terapia, ha habido algún inconveniente o no, y a través de los profesionales de salud se hace este tipo de reportes. Adicionalmente, ya ahora, la autoridad regulatoria desde hace ya algunos meses no, está de nuestro lado. Pongan por favor su micrófono en silencio. Actualmente los profesionales de salud ya cuentan con la posibilidad de reportar directamente los efectos adversos o la sospecha de reacciones adversas que puedan presentar durante su terapia. Antes no lo teníamos, ha sido un avance que ha presentado la autoridad regulatoria, lo cual saludo. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes porque todavía, desde mi perspectiva, mi humilde opinión,
no es tan amigable. Pero bueno, ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Estamos avanzando, hay que ajustar algunas cosas, pero ya la tenemos, ¿no? Nuestros pacientes informan estas reacciones adversas a los profesionales de salud o los pueden reportar directamente a la autoridad. Y adicionalmente, tenemos que interiorizar, y esto va para los pacientes. Nuestro mensaje hacia los pacientes es que los pacientes tienen que entender que los efectos adversos, las reacciones adversas que ocurran durante la terapia, no es que tienen que considerarse como normales. No es normal. Algunos pacientes mencionan, me duele la cabeza, es porque el medicamento está funcionando bien, el medicamento sí funciona. No, eso no es así. O el antibiótico me dolió demasiado y me quedé cojo una semana. Es porque es un antibiótico fuerte y así tiene que funcionar. Bueno, eso no es así. No es real. Los efectos adversos no pueden ser considerados como normales durante la terapia. Los efectos adversos y las sospechas de reacciones adversas tienen que ser considerados como tal, efectos contraproducentes durante la terapia, y tienen que ser comunicados. Entonces, nuestro rol como pacientes es informar a los profesionales de salud que esto ha sucedido, pero nuestro rol como profesionales de salud, como personas formadas en farmacovigilancia, es ayudar a entender a los pacientes que esto no es normal y que tiene que ser comunicado a la autoridad regulatoria. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el paciente se empodere en su terapia, se empodere en su tratamiento, que ya deje de ser esa persona sumisa cuando se sienta frente al médico y solo escuche recomendaciones y asiente la cabeza y diga, sí, doctor, lo que usted diga, doctor, no pasa nada, todo bien, doctor. No, necesitamos un paciente que se siente en la mesa con el médico y que puedan hablar al mismo nivel y decirle, doctor, esta terapia a mí no me funciona, esta terapia a mí me causa daño, me incomoda, no puedo llevarla, esto es lo que me produce. Necesitamos que este paciente salga ya de esa etapa sumisa y sentada frente al médico donde solo recibe información. Necesitamos que este paciente hable y le diga qué es lo que está sucediendo con la terapia. Y el paciente tiene que ser integrado en la mesa de discusión. Antes veíamos al paciente, sí, efectivamente, como una parte importante durante la terapia, pero no lo sentábamos a discutir con nosotros la terapia. Sabíamos que debía darse lo mejor o darle lo mejor en terapia, pero no le preguntábamos al paciente cómo le iba. No le preguntábamos al paciente si tal vez se sentiría mejor con alguna otra terapia, alguna otra vía de aplicación. Eso es lo que necesitamos ahora en la farmacovigilancia, y el paciente actualmente cumple un rol importante. El paciente tiene que empoderarse y ayudarnos a que podamos discutir conjuntamente esta terapia. Y vamos a hablar del plan de gestión de riesgos. Y ustedes, para las personas que no conocen este término, me habrán escuchado hablar en las diapositivas anteriores de las actividades de minimización de riesgo, que hay que evitar el riesgo, que hay que hacer actividades para que este paciente evite tener un riesgo innecesario, ¿no? Todas estas actividades se logra con un documento que se llama Plan de Gestión de Riesgo. Plan de Gestión de Riesgo. Y este es un documento que lo que va a hacer, en un resumen, unas cuantas palabras, evitar que el paciente tenga un riesgo necesario a través de la implementación de diferentes actividades. Imagínense que sale un medicamento en la etapa post-comercialización para tratar la migraña. Sin embargo, se empieza a notar que estos pacientes, cuando consumen este medicamento,
tienen mareos y somnolencia. Y empiezan a reportarse accidentes de tránsito, empiezan a reportarse otro tipo de accidentes precisamente porque los pacientes están somnolientos y pueden producirse algún daño. Una de las actividades para minimizar ese riesgo sería que se implemente o que se comunique, ya sea en la ficha técnica del producto, ya sea a través de medios audiovisuales, en formatos de papel, que este medicamento puede producir eso y que se tomen las consideraciones del caso. Eso evitaría que se sigan ocurriendo accidentes, que el paciente siga cayendo en este tipo de situaciones que podrían complicar su salud. Eso, en resumen, es el plan de gestión de riesgo. Hacer actividad o actividades que minimicen el riesgo para el paciente. Y esta es la definición, o este es el objetivo. El objetivo del plan de gestión de riesgos es asegurar que los beneficios de un medicamento superen a los riesgos. Y no me voy a cansar de repetirlo. Los medicamentos pueden producir algún riesgo de salud en el paciente. Por eso es que todo medicamento tiene que ir acompañado de un plan de gestión de riesgos. Algunos otros, como drogas maduras, pueden de alguna manera manejar la situación obviando este plan de gestión de riesgo porque precisamente ya se conoce mucho. Pero otros medicamentos como los biológicos, como medicamentos innovadores de última generación, tienen que estar acompañados con su plan de gestión de riesgo, porque precisamente lo que se conoce no es tan amplio como en las drogas maduras. Entonces, el plan de gestión de riesgo tiene por objetivo asegurar que los beneficios superen el riesgo, tanto para el paciente individual como la población diana en su conjunto. Es decir, optimizar el uso de los medicamentos. Hacer que este uso de medicamentos no solo sea un medicamento bueno, sino que también sea seguro. Y ustedes pueden revisar información variada. En Internet encuentran información muy variada sobre el uso de medicamentos y la seguridad de los medicamentos. Me gustó mucho este video y si pueden, revísenlo también, que es un video que promueve a la FARPE, de cómo los pacientes informados se ayudan ellos en su terapia y cómo pueden ayudar a los profesionales de salud. Este video es un video que dura 3 minutos, 4 minutos, y va detallando, va revisando qué es lo que el paciente tiene que conocer durante su terapia. Por ejemplo, acá en la captura de pantalla menciona qué es lo que debo hacer cuando reviso mi medicación, ¿no? ¿Qué pasa si tengo a un medicamento que lo estoy tomando constantemente? ¿Qué tengo que preguntar al médico? ¿Qué tengo que informarle al médico? Entonces, como les decía, el paciente informado o la publicidad de un paciente informado es algo que ya nos está quedando atrás, es algo que ya se está manejando constantemente. Y somos nosotros, nuevamente, las personas formadas en farmacovigilancia, que tenemos que ayudar a los pacientes para que este paciente pueda lograr un medicamento que sea de calidad adecuada. Ya para cerrar, vamos a cerrar con 4 conclusiones. La primera es que se necesita un monitoreo constante del medicamento durante todo el ciclo de vida. No es suficiente hacer farmacovigilancia en la etapa preclínica, no es suficiente hacer farmacovigilancia en la etapa clínica y no deben escatimarse los esfuerzos cuando se hace farmacovigilancia en la etapa post-comercialización. Es muy importante, es muy relevante y es lo que nos va a generar un impacto directo en la salud pública. Segunda conclusión, el paciente debe empoderarse durante su terapia y nosotros tenemos que ayudarlos. Contar qué es lo que le pasó durante la terapia, cómo va con la terapia, si su terapia es la adecuada o no, o quiere cambiarla. Debemos también incluir al paciente y al cuidador dentro de la mesa de discusión. No más
paciente en el centro de la terapia. El paciente tiene que estar frente a frente y tiene que discutir con nosotros lo que está sucediendo durante su terapia. Y para terminar esta última conclusión, seguramente, y no es un cliché, no es probablemente un eslogan que ya lo han visto muchas veces, farmacovigilancia, responsabilidad compartida, no deja de tener razón. Para hacer farmacovigilancia, amigos míos, no es suficiente que una persona se eche toda la responsabilidad al hombro. Es muy poco lo que se va a lograr. Si realmente se quiere hacer farmacovigilancia y que esta farmacovigilancia tenga un impacto y unos resultados adecuados, necesitamos el apoyo de todos. Si hay algo que he aprendido durante todos estos años haciendo farmacovigilancia es que si yo hago farmacovigilancia solo, no voy a lograr nada. Necesitamos aliados, necesitamos personas que consideren que hacer farmacovigilancia es adecuado, que genera valor. Necesitamos contactar con el área comercial, necesitamos contactar con otros profesionales de salud, con mi jefe, con las personas, mis pares, con las personas que están probablemente en un organigrama en la parte de abajo, porque todos nos van a ayudar a lograr este objetivo. Entonces, sí que farmacovigilancia es una responsabilidad compartida y que necesita de todos para que se logren los beneficios que necesitamos. Y ya para terminar, simplemente decirles que va a depender de nosotros y de las actividades que hacemos en farmacovigilancia, que no solo contemos con un medicamento que sea bueno, que sea eficaz, sino que también sea seguro para los pacientes. ¿Ok? Y bueno, eso era lo que yo traía para presentarles a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o quieren dejar algún comentario. Creo que sí, estimado Ronald, acá en el chat tenemos una inquietud, la voy a compartir, por favor, para poder atenderla. César Claro. Antonio nos comenta, dice, la entidad regulatoria cuando recibe las notificaciones espontáneas, y ahí viene la interrogante, ¿tiene un límite? Luego, la entidad regulatoria publica los porcentajes de RAMS y los informa al propietario del registro sanitario. Gracias. Nos hacen esa inquietud, Ronald. Sí. Cuando uno reporta como titular del registro sanitario, no hay un límite de reporte. Los reportes pueden ser bloques. Yo he tenido casos a raíz de, por ejemplo, se identificó un hallazgo en la industria farmacéutica y se vio que se habían dejado de reportar eventos adversos por un periodo de tiempo. Se reportó eventos adversos en bloque. Estoy hablando de 100 eventos adversos, 80 eventos adversos de manera periódica. Entonces, no hay límite de reporte para las espontáneas. Ojo, las reacciones adversas espontáneas son raras, porque como su nombre lo dice, es totalmente espontánea. Es alguien que un paciente, un profesional de salud, por su libre voluntad, agarra el teléfono o nos manda un correo o un WhatsApp y nos dice, esto ha sucedido con el paciente. Lamentablemente, y como les decía, la cultura de reacciones adversas de nuestro país es muy baja. Entonces, el número de reacciones adversas espontáneas también son bajas. Pero para responder a tu primera pregunta, César, no hay un límite y deberían enviarse todas las sospechas de reacciones adversas que se conozcan. En cuanto a la segunda, permíteme leerla por favor nuevamente. No la entidad regulatoria publica los porcentajes, sino se informa al propietario. Lo que yo tengo entendido es que la autoridad regulatoria hace sus propias evaluaciones, sus propias comparaciones, e inclusive puede emitir alertas o realizar sugerencias al titular de registro. Pongámonos en este caso. Imagínate que empiezas a reportar casos de muerte con una de tus drogas, casos de muerte o casos de reacciones adversas serias. Lo que podría hacer la autoridad regulatoria al recibir este tipo de información es evaluarla primero, considerar, ver si es necesario que tú generes alguna actividad para minimizar ese riesgo.
porque por ahí, generando alguna actividad, dando capacitaciones, generando algún folleto informativo, vas a poder disminuir el riesgo en este tipo de pacientes. Entonces, la autoridad regulatoria recibe esta información, la evalúa, la considera, inclusive la puede compartir con otras autoridades regulatorias y puede proponer alguna actividad para que este riesgo sea disminuido. Sí, eso es lo que yo podría contestarte, César. Muy bien, gracias por la respuesta. Mira, aquí en el chat también nos hacen comentarios, una ponencia bastante clara. Agradecen tu participación el día de hoy, Ronald, y para poder a todos poner en contexto, pues ya estamos cerca al inicio de nuestro diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia para poder justamente recibir esta información y ustedes puedan tener la claridad de este inicio, la cual el día de hoy Ronald nos ha hecho un preámbulo muy interesante de todo lo que se va a abordar a lo largo del diplomado. Vamos a invitar a Manuel García, por favor, para que pueda compartir la información con respecto a el diplomado de farmacovigilancia. Manuel, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias, bueno, y a todos los participantes a este webinar. Y bueno, felicitarlos, ¿no? De otra manera, siempre uno busca poder capacitarse, prepararnos en estos tiempos de cambio, ¿no? La sociedad de hoy en día, bueno, requiere respuestas innovadoras, ¿no? Adaptadas a las necesidades y expectativas de nuestra sociedad. Más aún que hemos sido golpeados con esta pandemia, lo importante que es el poder estar a la vanguardia y poder capacitarnos, ¿no? Buscar ser profesionales calificados, bien formados, ¿no? Y es un ideal. Bueno, vamos a tocar el tema del diplomado de farmacovigilancia. Doctora, si de repente me puede apoyar con el PPT. Lo comparto, Manuel. Ahí, un Muchas momentito. gracias. Listo, Claro. ya está. Listo. A ver, permítame, sí. Tal como hacía referencia al diplomado de farmacovigilancia, estamos nosotros iniciando este grupo para este 21 de noviembre. Esto se da gracias al convenio que actualmente mantenemos con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. ¿Podríamos pasar? El objetivo, bueno, tal como en este webinar se ha resaltado, ¿no? Fortalecer las competencias de los participantes en el desarrollo de los procesos de auditoría de salud con énfasis en auditoría farmacéutica. Las especialidades que nosotros vamos a poder desarrollar en este programa van a ser bastante amplios. Y quisiera, por favor, que pasen para ver la malla curricular también del programa. Sí, todo lo relacionado al plan de estudios son 8 módulos bastante potentes, en los cuales nosotros vamos a ampliar todos los conceptos del diplomado. Y los costos, por favor, adelantemos una página adicional. El diplomado inicia el 21 de noviembre. Sí, las clases ustedes las van a mantener 2 fines de semana en el mes. Los sábados tendrán un horario de 7 de la noche a 10 y los domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. Son 2 sábados, 2 domingos y los viernes contarán con una tutoría académica. Lo resaltante de este inicio, quería manifestarles, es que ustedes contarán con un descuento del 20% para el inicio que vamos a desarrollar este mes de noviembre. Sí, este es un inicio extraordinario, si bien es cierto, porque es el último grupo que nosotros vamos a contar de manera virtual, ¿no? Ya que el próximo año vamos a, obviamente, a tocar otro tipo de condiciones. Las clases las vamos a desarrollar de manera virtual a través de conferencias en vivo. La duración del diplomado es de 8 meses. Ustedes, chicos, pueden inscribirse con 300 soles, poner una matrícula de 300 y la primera cuota, en este caso, en adelante, sería de 400 nuevos soles. Un posteo adicional, por favor. El diploma también lo van a recibir sin ningún tipo de inconveniente y les voy a dejar mis números telefónicos, por favor, si pueden adicionar un más.
Sí, estos son nuestros números. Mi nombre es Enrique Manuel García, el asesor educativo César Molina. Y recalcando y dándole el valor al programa, quiero agradecerles su asistencia. Cualquier consulta que ustedes tengan, bueno, va a estar Diana a poder orientarlos. Y bueno, muchas gracias, doctora Patricia, doctores, a todos por su participación. Muy bien, gracias a ti también, estimado Manuel. Vamos a cerrar esta parte, siempre reconociendo su participación en este evento. A nombre de nuestro director, el doctor Guillermo Raffo Ibarra, director de la Escuela de Posgrado, de nuestra coordinadora del Programa de Educación Continua, Doris Naula Flores, queremos nuevamente a ustedes hacer extensivo esta invitación para ser parte de nuestra familia Norbert Wiener, desde el momento que ustedes apuestan por desarrollar este gran diplomado en farmacovigilancia. Para cerrar esta parte, estimada concurrencia, le voy a dar pase al doctor Ronald para que se despida de ustedes y pueda dar de repente algunas palabras finales. Sí, disculpen la interrupción, querida Patricia. Después que el profesor finalice, quisiera darle unas palabras a todos los participantes. Gracias. Claro que sí, Doris. Aquí se encuentra nuestra coordinadora, entonces vamos a escucharla luego de que Ronald nos cierre con una idea fuerza y nos transmita toda esa vibra y una buena energía para el inicio, ahora en noviembre, de nuestro diplomado. Sí, seguro, no. Nuevamente agradecer la oportunidad que me dan para compartir ese tema que tanto nos apasiona. Yo estoy seguro que si ustedes dan este paso e invierten un poco en su educación, en hacer farmacovigilancia, definitivamente van a tener unos beneficios y unos réditos bastante importantes, ¿no? Entonces, sigamos formándonos en farmacovigilancia, sigamos formando en temas que generen impacto en el paciente y van a generar impacto en la salud pública. Entonces, los invito nuevamente a ser parte de este nuevo camino de capacitación y con todo gusto poder acompañarlos en esa etapa. Nada, muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias, Ronald. Gracias por tu gran ponencia el día de hoy. Estoy segura que los interesados ya están deseosos de iniciar en este noviembre que viene el gran diplomado. Muy bien, Doris, te damos pase. Ella es nuestra Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias, profesor Ronald Espinosa. Gracias, Manuel, por este evento. En realidad, como ustedes habrán podido escuchar al profesor Espinosa, estas bondades que brinda el diplomado es para fortalecer esas competencias que ustedes tienen. En este diplomado, ustedes van a tener información no solamente a nivel nacional, sino también van a contar con invitados, sus docentes. Sus docentes traen invitados para enriquecer más la temática que durante los 8 módulos que ustedes lleven van a poder compartir. Este es uno de los diplomados, la cual tenemos bastante acogida. Esta es ya no sé, ahí Manuel nos puede decir qué promoción es el que va a ingresar. Entonces, como dice nuestra doctora Patricia Ramos, que es la responsable de todo el aspecto académico en el área de educación continua, toda esta información que ustedes van a recibir, anímense a inscribirse para poder comentarles también el día de la inducción. Asimismo, mencionarles que durante el diplomado de farmacovigilancia, ustedes van a tener la oportunidad de participar en actividades internacionales. Hemos tenido un foro internacional muy importante con renombrados ponentes de España, de Argentina, de México, y los ponentes, los docentes que nos acompañan son profesores con ranking en el expertise de la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Les agradezco muchísimo su tiempo, agradezco nuevamente a la doctora Patricia Ramos, quien muy gentilmente ha dirigido, como siempre, y al doctor Ronald Espino por su ponencia, a Manuel García. Que pasen muy buenas noches y esperamos verlos pronto.
Así es. Buenas noches y agradecemos su Buenas participación. noches con todos. Hasta luego, buenas noches.